Hola culinaris, ¿cómo están? Les deseamos que estén súper bien. Yo soy en culinaris. El día de hoy vamos a hacer, culinaris, una receta súper sencillita. Vamos a hacer unos ricos huevitos con nopales, culinaris, y los vamos a bañar en salsita verde. Así es, vamos a aprovechar la salsita que preparamos en el video pasado. Así que hoy, culinaris, vamos a utilizar esa salsita verde que les había comentado que si la querían utilizar para guisados, pues hoy la voy a utilizar. Vamos a hacer estos huevitos, culinaris. Es una receta muy sencilla, súper fácil y sobre todo, culinaris, muy económica. Pero bueno, vénganse, acompáñenme a preparar esta rica receta que les vamos a compartir el día de hoy. Miren, culinaris, aquí tenemos 1 kilo de nopalitos. Lo que vamos a hacer es que vamos a picarlos en cuadros pequeños. Yo lo que hago para hacerlo todo mucho más rápido, primero empiezo cortando esta parte. Ya que le quitamos la parte de abajo, culinaris, lo que voy a hacer es esto. Para hacerlo todo mucho más rápido, pongo varias piezas, las alineo y después los voy cortando así. ¿Ven qué facilito se cortan las tiras? Ya después voy agarrando manojitos, lo que alcance mi mano, culinaris. Como tengo las manos un poco pequeñas, lo que hago es que no agarro de muchos porque los tengo que ir deteniendo para que no se vayan cortando todos chuecos, ¿ok? Y después voy a hacer esto. Este tamaño es el tamaño que lo voy a dejar aproximadamente. Vean, es como de unos 2 centímetros y de 1,5 centímetros. Igual, de todas maneras, culinaris, si ustedes quieren dejar los nopales más grandes, no hay ningún problema. Eso no tiene nada que ver el tamaño que ustedes lo dejen. Si lo quieren dejar así, incluso en tiras o de estas tiras, nomás partirlas en 3 partes, no importa. Eso es lo de menos, culinaris. Yo lo hago de esta manera porque a mí me gusta que al momento que estoy masticando el nopal no se sientan los trozos súper grandes, ¿ok? Pero ustedes lo pueden cortar como ustedes quieran, ¿ok? Vean, ya están los nopalitos bien picaditos. Ahora lo que voy a hacer, culinaris, es que los vamos a llevar a cocer. Es muy sencillo, culinaris. Vamos a poner una ollita con agua, vamos a agregar los nopales, le pondremos un trozo de cebolla, una pieza de ajo. Vamos a exprimirle este limoncito, va a ser una pieza de limón. El limón ya les había comentado en otro video, culinaris, que este nos ayuda a extraerle mucho más fácil toda la babita y aparte pues le da un sabor, un toquecito de sabor delicioso, ¿ok? Y le voy a poner una cucharada de sal, ¿ok? Esto es lo único que vamos a hacer, culinaris. Los vamos a tapar y vamos a dejar que ya empiecen a hervir. En cuanto empiecen a hervir los nopalitos, lo que vamos a hacer es que le vamos a retirar el agua y los vamos a enjuagar, ¿ok? Ahorita les voy a decir de qué manera lo voy a hacer para extraer toda la baba que le haya quitado, ¿ok? Miren, culinaris, ya empezaron a hervir los nopalitos. Los voy a destapar porque después se empieza a tirar todo el agüita que va levantándose. Quiero que miren cómo están hirviendo ya. Ahora lo que vamos a hacer es que los vamos a apagar. Esto lo que vamos a hacer, culinaris, es que los vamos a llevar a enjuagar. Vamos a enjuagarlos con agua fría hasta que deje de salir el agua babosa, ¿ok? Una vez que el agua ya sale limpia y que no se le ve la babita, culinaris, entonces lo que vamos a hacer es que los vamos a dejar enfriar un poco en lo que vamos a ir preparando el huevito, ¿ok? Bueno, culinaris, lo siguiente que vamos a hacer es que en este bol vamos a preparar los huevos. Vean, aquí tengo 5 piezas de huevo que vamos a utilizar. Vean, vamos a hacer esto. Vamos a vertir los huevitos. Esta es una. Estoy viendo que es muy poquito, culinaris, entonces voy a agregar una pieza más. En total son 6 piezas de huevo que estamos utilizando, porque vean, como que viene pegadito. Es que yo los tengo en refrigeración. Como está haciendo demasiado calor, se me hace que está muy caliente para tenerlos fuera de refrigeración. Bueno, vamos a agregar una pizca de sal. Le voy a poner un poco de pimienta.
También voy a agregar un poco de sazonador de ajo con perejil y le voy a poner media taza de leche. Así es como lo vamos a dejar. Vamos a hacer la mezcla. La leche Culinaris les da un sabor riquísimo al huevo. Les recomiendo muchísimo. Si ustedes no le quieren agregar leche porque dicen, ay no me gusta a mí con leche, pues no importa, no le agreguen. Pero si lo quieren hacer de la misma manera, la verdad, yo sé que les va a gustar muchísimo. Como que le da un saborcito más sabroso al huevo, ¿ok? Lo que vamos a hacer es que vamos a ir poniendo un sartén con un poco de aceite para ir cociendo este huevito, ¿ok? Ya tenemos el sartén Culinaris, vamos a agregarle un poco de aceite. Vamos a dejar que el aceite esté bien caliente para poder agregar el huevo, ¿ok? Así mucho más fácil y más rápido se va a cocer. No queremos que el huevo se queme, Culinaris, queremos cocerlo a una temperatura media, que quede el huevo bien infladito, Culinaris, que quede un punto bien delicioso, porque muchas veces el huevo se cose, se termina de cocer muy rápido, se quema la parte de abajo y no se infla. Yo lo cozo de esta manera, vean. Ya hice la prueba del aceite, Culinaris. Ahora lo que voy a hacer es que vamos a agregar el huevo. Creo que le agregué bastante aceite, pero no pasa nada. Este aceitito nos va a servir de mucho para que al momento de que le vayamos a agregar la salsita no se vaya a resecar, así que ya no le vamos a agregar más aceite, ¿ok? Vamos a dejar que el huevito se cosa y ahorita les voy a mostrar cómo es que lo vamos a dejar. Lo vamos a tapar con Culinaris para que el huevo se termine de cocer bien por dentro y quede bien infladito. Ahorita les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Esto se cose a fuego medio para que no se vaya a quemar la parte de abajo, ¿ok? Miren, Culinaris, quiero mostrarles cómo va el huevito. Este ya está listo, Culinaris. De hecho, ya lo podemos voltear. Miren la parte de abajo. Ya está cocidita. Eso sí les voy a decir una cosa. Es muy difícil voltear una... Bueno, aquí nosotros le llamamos torta de huevo, cuando preparamos el huevo de esta manera. Voltearlo y que lo podamos voltear así derechito, bien parejito. Así lo que voy a hacer es que voy a tratar de voltearlo lo más... Ay, se me va a desbaratar. Bueno, lo voy a voltear, Culinaris, pero no esperen que me vaya a quedar así como que súper bien. Espérenme. Aquí tengo una palita que esta es como que más larga. Miren, voy a voltearlo. Voy a tratar de hacer lo posible de voltearlo para que no se me vaya. Bueno, ¿saben qué? De una vez lo voy a partir. Igual de todas maneras esto se tiene que partir, ¿ok? No crean que lo voy a dejar así en el trozo grande. Mejor lo voy a ir volteando así partido ya de una vez. Pero en trozos grandes porque si no voy a batallar como que un poquito más de uno por uno. Esto es lo que les había comentado, que si el fuego está muy alto, lo que pasa es que se puede como que quemar esta parte de aquí, pero ese no está quemado, Culinaris. La presentación, no se fijen ustedes en eso, el sabor es el que está bien riquísimo. Vamos a ir partiéndolo, Culinaris. El huevito ya está listo, Culinaris. Vamos a agregar nopalitos en la parte de arriba. Vean, no voy a agregar todos los nopalitos que pusimos a cocer. Estos nopalitos me pueden servir para otra comida más. Pusimos a cocer 1 kilo, pero pues de una vez puse a cocer todos para ya tenerlos ahí listos. Ahora sí vamos a agregar la salsa. Vean, Culinaris, ya está listo, ya está hirviendo. Como ya está cocido el nopal, ya está cocido el huevito y la salsa también ya estaba lista, ya nada más era dejar a que empezara a hervir para que se concentrara el sabor, ¿ok? Vamos a servir este huevito, Culinaris, para que me acompañen a probar, a ver cómo nos quedó. Yo sé que quedó delicioso, pero vamos a mostrarles, ¿ok? Miren, Culinaris, qué rico se ve este huevito. Frijolitos refritos con un poquito de queso. Vean qué rico se mira. La verdad, sinceramente, yo digo que está súper riquísimo. Vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal quedó este desayuno. La verdad,
Se antoja muchísimo. Miren, vamos a comer tortilla. Es que esto no lo podemos comer sin tortillita, culinaris. Vamos a agregar así, miren, frijolitos. Miren. Voy a hacer en taquito porque para enseñarles a ustedes como que se me hace más fácil hacerlo en taquitos. Vamos a poner este huevito, nopalitos, miren, y le vamos a agregar más salsa. Miren, qué rico. Así es como nos vamos a comer este taquito. Está bien bueno, culinaris. Les digo la verdad, yo era una persona, culinaris, que no me gustaban para nada los nopales. No, nunca los comía. Era como que a mí el nopal yo decía, no me gusta la texturita que se siente cuando tiene la babita. No más no me entran. Pero los empecé a guisar. Como a mi esposo le gustan los nopales, lo empecé a hacer en guisados diferentes y como que les empecé a agarrar cariño. Y la verdad, pues ya me gustan, me encantan, saben muy deliciosos. Y si lo sabemos cocer de una manera que le podamos quitar lo más que se pueda babita, porque hay que ser sinceros, el nopal siempre va a tener como que esa sensación, esa texturita, como un poquito babositos, pero obviamente tratamos de cocerlos y quitarle lo más que se pueda. Yo hasta ahorita les voy a decir la verdad, los he cocido de muchísimas maneras y en ninguna le puedo decir que realmente quedan estrictamente sin nada de baba. Claro, se le quita lo más que se pueda, pero esa es su textura del nopal. Eso así se siente, como que un poquito, no mucho, es la barbita. Así que yo en lo personal les puedo decir que es mentira que no se van a sentir así, porque realmente esa es su textura del nopal. Bueno, ese es mi punto de vista, no lo sé ustedes. Yo les voy a decir la verdad. Miren, nopalitos, huevito y todo. Me cae un pedazo de huevo. Ya me ensucié. Hoy sí voy a pecar. Vamos a pecar con un poquitito de refresco. Vamos a seguir comiendo. No les quiero hacer muy largo este video. Simplemente les quería enseñar cómo es que pueden utilizar esa salsita. Obviamente de muchas maneras. Ya hemos hecho varias recetas con salsa verde, culinaris. Incluso esta salsita verde que preparamos para guisados, si ustedes quieren asar el chile, también lo pueden hacer y le da un saborcito así como que atatemadito, más diferente, y pueden cocer los tomatillos, o igual si la quieren preparar toda asada, también la pueden hacer. Ustedes prepárenla como ustedes quieran, culinaris. Simplemente no agreguen muchos ingredientes, con poquitos ingredientes que utilizamos, la verdad no necesitan mucho para poder hacer una rica salsita, ni tampoco hacer un rico desayuno. Este desayuno es un desayuno mexicano, culinaris. No necesitan mucho para poderlo preparar. El día de hoy utilicé 6 piezas de huevo, utilicé la salsita que ya habíamos hecho, usé medio kilo de nopalitos y con eso, culinaris, salió bastante guisado. No se necesita mucho, así que los invito a que ustedes también preparen un rico desayuno así como estos, culinaris. La verdad les va a encantar. La salsita yo la preparé en la otra receta y la puse a congelar, y vean, la salsita la descongelé un día antes que la iba a necesitar y miren cómo la salsita quedó riquísima. No perdió para nada su sabor, ni mucho menos su textura. Así que no tengan miedo, culinaris, de preparar los alimentos. Tal vez ustedes son como yo, culinaris, que antes me daba mucho miedo cocinar y decía, no, es que yo no sé hacer, no, es que no me sale bueno, no, es que no lo sé preparar. Pero llegó un momento donde dije,
basta, si no me arriesgo no gano, así que los invito a que ustedes también pongan eso en su mente. Si no se arriesgan a cocinar culinaris, no van a saber si les quedan ricos los alimentos y se pueden dar cuenta que es muy sencillito preparar ya sea un desayuno o una comida. Así que bueno, culinaris, yo voy a seguir comiendo. Cuéntenme qué les pareció la receta que les compartí el día de hoy, culinaris, me gustaría saber, y no olviden regalarnos un like, culinaris, para que nos ayuden a compartir mucho más nuestras recetas si ustedes nos quieren apoyar. Pero bueno, culinaris, muchísimas gracias por haberse quedado conmigo. Nos vemos hasta la próxima, culinaris. Si eres nuevo, no olvides suscribirte, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos una nueva receta, y así no te pierdes ninguna de las recetas que les compartimos cada semanita. Con mucho cariño para todos ustedes. Nos vemos hasta la próxima, culinaris. Que Dios los bendiga. Bye bye.